que bueno, que en esto de los pensamientos, uno a veces se da muchos permisos y esos permisos pues lo llevan a que su mente se llene de cosas. Y les estaba contando que esta semana pues me vi la serie del documental del caso de Garavito, que no podía evitar realmente tener pensamientos desagradables sobre esa persona, a pesar de que ya falleció. O sea, era como que te van llegando cantidades de cosas a la cabeza y dices, y te llega y te llega y te llega y te llega. Y si si no tomamos control frente a esas cosas que estamos pensando, cuando venimos a ver, estamos maldiciendo, estamos injuriando, estamos transgrediendo pues lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Entonces es muy importante en qué ocupamos nosotros nuestros pensamientos y ese ejemplo lo traigo a colación porque es que parte de esos pensamientos que nosotros tenemos provienen de nuestro diario vivir, de las cosas que vemos, de las cosas que alimentamos nuestra mente. Entonces, todo lo que yo veo en tele, todo lo que yo escucho con la vecina, todo lo que yo veo que ocurre en mi trabajo, todo lo que yo vivo en mi diario, en mi día a día, esas vivencias generan pensamientos. O sea, entonces, ¿qué clase de pensamientos me estoy permitiendo yo guardar dentro de mi corazón? ¿De qué clase de pensamientos me estoy alimentando yo? ¿En qué estoy pensando? ¿Sí? ¿A qué le estoy dando lugar? ¿Será que me estoy exponiendo a situaciones que me llevan a tener pensamientos que no son apropiados o agradables? ¿O estoy permitiendo que mi historia de mi pasado controle mis pensamientos del presente? ¿En qué estoy pensando? Entonces dice la palabra en 2 Corintios 10:4 al 6, que Dios nos dio unas armas, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios que el Señor nos dio unas armas que no son carnales, pero que nos dio Dios, han sido creadas para destruir fortalezas y argumentos y toda la cosa que se levantan en contra de Dios. Y esas armas hacen que nuestros pensamientos se amarren, se aprisionen hacia el obedecer lo que dice la palabra, ¿sí? A la obediencia en Cristo, obedecer el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿sí? Y dice también que en la medida que nosotros pues seamos obedientes, también este, podemos entonces exhortar y corregir la desobediencia de los demás. Pero cuando vuestra obediencia sea perfecta, y entonces ahí la puerca tuerce el rabo porque ciertamente mi obediencia aún no es perfecta, ¿verdad? Entonces, pues los hacemos con cariño a veces, nos corregimos entre nosotros porque nos queremos, porque deseamos lo mejor el uno para el otro, pero castigar la desobediencia como a veces lo hacemos con nuestros hijos, solo nos es permitido, de acuerdo a la palabra, cuando nosotros somos realmente obedientes. Entonces ahí, pendiente de eso, este, que me parece muy importante ese aspecto. Entonces dice la palabra, dice Corintios que, que la primera cosa que nos ayudan esas armas son para derribar argumentos. Entonces, un argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición.
o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. O sea, básicamente un argumento se produce en la mente. O sea, un argumento es un pensamiento que al razonarse lo usamos para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de lo que se afirma o se niega. Entonces, nosotros constantemente en nuestra vida construimos argumentos, razonamos para probar o demostrar cosas constantemente, hace parte de nuestro día a día. Razonamos para demostrar, razonamos para probar, para convencer, para persuadir, para afirmar una posición política, social, religiosa, cultural, pero siempre tenemos argumentos que estamos utilizando. Ahora, ¿qué tipo de argumentos son los que dice el apóstol Pablo a Corintios que el Dios le da armas? Entonces, son esos argumentos que impiden que nosotros nos acerquemos libremente a Dios, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y ciertamente nosotros tenemos pensamientos y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y vuelvo a lo que estaba viendo esta semana, y yo vi cómo ese hombre al final cuentan pues que mató a más de 140 niños. Y me preguntaba yo, Señor, ¿y tú qué? ¿Sí, loco qué? ¿Y esos niños dónde fueron? ¿Y sus vidas qué? Y, y cuando uno entra en esos cuestionamientos, está usando argumentos que se están levantando en contra del conocimiento de Dios sin querer. Porque ciertamente hay misterios que nosotros no conocemos. Hay cosas que nosotros no sabemos por qué ocurren, pero Dios tiene el control de todo. Y aunque algunos eventos nos parezcan tan detestables en el escenario de la película global, Dios está usando todos esos hechos para modificar, para cambiar, para tocar corazones, para afirmar nuestras vidas, para hacer cantidades de cosas. ¿Qué ocurrió en las vidas de los padres de esos niños o qué ocurrió a partir de cada uno de esos eventos desfavorables? Solo Dios lo sabe. Pero si yo me pongo a pensar solo en el hecho, yo voy a permitir que vengan pensamientos o razonamientos que vayan en contra de mi fe y de mi pensamiento hacia Dios y de mi conocimiento de Dios. Y los pensamientos van a llegar, entonces por eso tenemos que entender que lo que dice el apóstol Pablo, nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, ¿verdad? Y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, nuestras mentecitas, nuestras mentes, nuestra cabecita se ha alimentado a lo largo de nuestras vidas, se ha alimentado de, de nuestras vivencias, de las cosas que hemos pensado a partir de esas vivencias, de conocimiento tanto formal, científico, como conocimiento vulgar. O sea, nuestras vidas se han construido, nuestra mente ha sido una construcción de nuestras vivencias, de lo que de lo que hemos que ha pasado, lo que ha transcurrido a lo largo de la historia de nuestra existencia, desde el día de nuestro nacimiento. Y esas vivencias impactan en la forma en que pensamos hoy. Lo que hizo papá, lo que hizo mamá, impacta en lo que estamos pensando hoy. La forma en que me trataron determinado grupo de personas impacta en lo que me estoy pensando hoy. Entonces, es necesario que yo sea consciente que mis pensamientos no son solo sobre la exposición que tengo hoy, sino que mis pensamientos son producto
de la dosis respuesta de lo que he vivido a lo largo de toda mi existencia. Y entonces, de repente, vamos a reaccionar y vamos a tener pensamientos a- sobre personas que se nos acercan, teniendo análisis y, y axiomas y construcciones lógicas basadas en el pasado, que posiblemente en muchas ocasiones ni siquiera ya tengan validez, pero que para nosotros en nuestra estructura mental siguen siendo válidas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso puede llegar a ser a tal punto como le pasó al pueblo en la época de Noé, cuando Dios decidió pues que la tierra no iba más y que iba a ser destruida a través del diluvio. Este, en Génesis 5, 6, 5, el Señor dice la palabra en la nueva versión, la nueva traducción viviente, que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Es decir, nosotros podríamos tener pensamientos buenos, pensamientos malos, ¿sí? Pero esta gente que estaba morando la tierra, todo lo que pensaba era malo, todo lo que quería imaginaba era malo. Y ciertamente nosotros a veces tenemos la oportunidad de toparnos con personas o personajes que son así, que uno le llama, oye, este sí es pesimista, o sea, todo es lo malo. Tú dices cualquier cosa y todo es catastrófico, ¿no? Pero, y si te mueres ahorita y se va a caer el niño de ahí y no sé qué, y todo lo que de su boca sale son cosas negativas, ¿ya? Y, y cosas completamente que tenían que ver con el desarrollo continuo del mal. La versión Reina Valera dice, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya, cuando la Reina Varela habla de designio, está hablando como toda acción o consecuencia que se derivaría de esos pensamientos serían cosas malas, ¿ya? O sea, no era, por eso es importante leer varias versiones porque en una, pues habla, bueno, sí, ellos estaban pensando, imaginaban todo era malo, pero cuando se usa en la traducción la palabra todo designio, está hablando como de como una predestinación, como una asignación a ese pensamiento. Y esa asignación era siempre de continuo hacia el mal. Entonces, la acumulación de nuestros pensamientos puede generar fortalezas, ego, temor, falta de perdón y toda clase de emociones y sentimientos en nuestro interior. Todas esas cosas que están ahí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, generan en nosotros fortalezas. Entonces, es necesario que yo entienda que en mi vida pueden haber fortalezas que requieran ser derribadas, ¿sí? Por eso, 2 Corintios 10, 4, 6 dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar o destruir fortalezas. Fortalezas, y entonces uno piensa, no, como en las murallas que tiene un castillo, no, también las fortalezas que hay en nuestro interior, ¿sí? Esas barreras que hay intrínsecas dentro de ti que no te permiten avanzar, que no te permiten seguir creciendo en tu fe. El confrontamiento de todos esos pensamientos que uno tiene, de esa fortaleza, de todas esas cosas que está
que ha acumulado a lo largo de vida, genera muchas veces un choque que nos impide a nosotros conocer a Dios, porque nuestros pensamientos hablan más duro que nuestra propia fe o nuestra propia capacidad de reconocer que Dios es un Dios de amor. Entonces, siempre que nosotros enfrentamos una dificultad, una batalla, una prueba, una adversidad, el primer lugar donde es posible perderla es en nuestra mente. Por eso nuestros pensamientos son tan importantes, ¿sí? Cuando nosotros perdemos en nuestra mente, ya perdimos, como están diciendo ahora, ¿sí? Ya perdimos, porque el primer lugar donde nosotros ganamos nuestras batallas es en nuestra mente. Muchos autores pues han descrito esto, y dicen que continuamente nuestra mente está en guerra, ¿sí? Y entonces es necesario que nosotros entendamos que cada vez que asumimos una circunstancia, si nos sentimos derrotados en nuestra mente, básicamente estamos caminando hacia la derrota, porque nuestra mente es que primeramente se da la batalla. De Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, los insta y le dice, nueva traducción viviente, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas, en todo lo justo, en todo lo honorable, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea que cuando nos damos el permiso de pensar vagabunderías, entonces nosotros estamos abriendo puertas para que otras cosas ocurran en nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de en qué estamos pensando. Y el apóstol dice, miren, dejen de andar pensando bobadas, dejen de andar pensando cosas malas, traten de concentrarse en lo verdadero. Dice la palabra acerca de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me concentro en lo verdadero, me concentro en el ejemplo de Jesús. Me concentro en en tener pensamientos que me insten a servir, que me insten a ayudar, que me insten a perdonar, que me insten a ser un buen ciudadano, a ayudar a mi prójimo, a sonreír, a estar agradecido con cada una de las cosas y bendiciones que recibo a lo largo del día, en cosas excelentes, en cosas que sean dignas de elogio, de alabanza. Esas son las cosas que deben ocupar nuestra mente. El mismo Jesucristo, este, hablaba de la importancia de los pensamientos, ¿sí? Y en esos, en varios textos, pues él le dice a las personas que están ahí, y dice el texto, sabiendo lo que estaban pensando, sabiendo lo que había en sus corazones, en este caso en Mateo 9:4, lo dice una vez más, dice, Jesús conociendo los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La nueva traducción viviente dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Porque las personas que se lo acercaban era constantemente buscando la posibilidad de hacerlo caer o de encontrarle los defectos, los errores,
las cosas malas para señalarlo, para que lo llevaran preso, para exponerlo de manera inapropiada. ¿Ves? El mismo Jesús, conociendo lo que las personas pensaban, nos pregunta, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué todavía mis hijitos se dan permiso de seguir pensando mal? Dice en el libro de Isaías 26:3 que Dios guardará en paz a todo aquel que en él confía y que concentra sus pensamientos en él. Versión Reina Valera dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Nueva traducción viviente dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Una de las cosas que constantemente podemos nosotros pensar es, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi situación hoy? Estoy en el trabajo y aparece una circunstancia agreste, una circunstancia que me mueve el piso, una circunstancia que me incomoda y hago una pausa y digo, ¿qué haría Jesús ante esta situación? ¿Cómo miraría Jesús a la persona que me está lastimando? ¿Qué haría él? Y es una forma de mantener concentrados nuestros pensamientos en él y perseverar en él y actuar en concordancia, tratar de actuar en concordancia con esos análisis que nosotros podemos realizar a partir de nuestro conocimiento de la escritura, porque no es nada más este compartir la palabra o disertar frente a lo que ahí está escrito, sino que nuestro llamado también es a vivir eso que compartimos y que intentamos hacer en todos los días de nuestra vida. Entonces, Él nos promete darnos paz. Cuando nuestros pensamientos están por fuera de Dios, nuestros pensamientos revolotean, 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 revolotean y se nos roban la paz. Llegan y nos producen ansiedad y nos pueden arrastrar a un trastorno mental y de comportamiento por no controlar nuestros pensamientos. Si la palabra dice que nos podemos controlar, es porque los podemos controlar. Jeremías 4:14 dice, le dice el Señor a Jerusalén, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Nueva traducción, oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a seguir obrando conforme a esos malos pensamientos? Entonces es importante que nosotros hoy demos un vistazo en qué estamos ocupando nuestra mente, cuáles son esos pensamientos que estamos teniendo y de esa manera comportarnos en concordancia, tener una vida en coherencia con eso. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme está escrito y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme como está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
todo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Josué, o el consejo que le están dando a Josué? Que nosotros debemos ocupar nuestra mente en lo que está escrito en la palabra. Y la forma en que nosotros hacemos que nuestra mente sea alimentada de la palabra es a través de no exponernos a ella, de estudiarla, de escudriñarla, ¿sí? La versión Nueva Traducción Viviente dice: estudia constantemente el libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer lo que ahí está escrito. Por solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Así podrás tener tu mente nutrida y llena de pensamientos que están coherentes o acordes a la palabra. Romanos 8:5 dice que si nosotros pensamos en las cosas de la carne, pues somos de la carne, porque lo que está en nuestros pensamientos es lo que se va a manifestar en nuestras vidas. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La versión Nueva Traducción Viviente dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Ahora, ¿en qué estoy pensando yo? Yo estoy pensando en la chicharrón, la fritanga pecaminosa, o mis pensamientos están en las cosas que le agradan al Espíritu Santo, en las cosas que le agradan al Señor. Si Romanos 12:2 dice, ya para finalizar, que no debemos conformarnos con lo que está ocurriendo en este siglo. No te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y en paralelo, la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este siglo, de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea que esa transformación del pensamiento ocurre en la medida en la que nos sumergimos en Dios. Si le permitimos a Él que entre en nosotros y nos transforme. Ay, no, es que yo siempre he pensado así, que yo siempre, no, porque yo siempre, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. La Biblia dice que Dios transforma los corazones, que Él cambia y que Él nos convence de pecado y que no es lo que yo le señale a otro que es su error, sino que Dios coja a ese otro y coloca en él convencimiento de que está en un error. Pero a veces nosotros queremos es exhortar a otros y no revisarnos nosotros mismos. Y el Señor nos invita a nosotros constantemente a ser imitadores de Él en la medida que nos aplicamos, somos transformados en Él. Él cambia nuestra manera de pensar y nos ayuda a distinguir los pensamientos que no nos convienen para que podamos llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Así que la invitación de hoy es
Oye, voy a revisar mis pensamientos. ¿En qué ando pensando yo? ¿Qué es lo que le estoy dando cabida a mi mentecita? Y de ahora en adelante yo pensamiento torcido, pensamiento que vamos ahí alineando porque no podemos seguir dándonos el lujo de darle cabida a pensamientos y a patrones de pensamientos que nos lastiman a nosotros y que también laceran a quienes nos rodean. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú, Padre bendito, nos recuerdas una vez más que nuestros pensamientos, Señor, son un reflejo de nuestra relación contigo, Padre. Y hoy, Señor, te pedimos que transformes, Señor, nuestro ser, que transformes nuestros pensamientos. Hoy, Señor, te pido de una manera especial que tú redargullas nuestros corazones y traigas a memoria en qué estamos pensando, Señor. ¿A qué es a lo que le estamos dando cabida? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestro pensamiento? Cosas inoficiosas, ociosas, malas, o eres tú, tu palabra, y hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Hoy, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, conscientes de nuestras debilidades, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a hacer uso de las armas que tú nos has entregado, Señor. Esas armas que no son carnales, sino que son poderosas en ti, Padre. En ellas la oración, Señor. Tú nos has dado, Padre bendito, poder, autoridad, Señor. Dice tu palabra para hollar serpientes y escorpiones, Señor. Y hoy tomamos el control de nuestras mentes, Señor. Y te pedimos, Padre bendito, que te glorifiques en ellas, Señor. Que santifiques, Señor, nuestra mente. Que seas tú llenando, Padre amado, con tu poder, con tu gracia, con tu autoridad, nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.